Buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Borja Jiménez. Por favor, pedís paso y os identificáis con nombre y medio. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, Jordi Folqué, Cadena COPE? Quizás ha sido un partido con remontadas, pero cuando el que remontaba era cuando peor estaba, ¿no? Pasándolo. Bueno, puede ser. Es verdad que nos hemos adelantado, que nos hemos sentido más cómodos en la primera parte. La segunda parte no terminábamos de estar ajustados ni a nivel ofensivo ni a nivel defensivo. Nos estaba costando un poquito más y hemos tenido esa capacidad que tiene este equipo siempre de supervivencia, de dar la vuelta al partido, de creer hasta el final y muy contentos de estar entre los 8 mejores. Buenas noches, Borja. Buenas. Estamos en directo en el carrusel deportivo de la SER Míster. No sé si es un técnico de los que habla de justicia en el fútbol o no. ¿Esta eliminatoria es justa? ¿Pasan justamente o no? Bueno, creo que ha sido un partido bastante igualado, con momentos para los dos equipos, con el 0-1 sensación de control, con el 2-1 sensación de que se te puede escapar y luego pues bueno, hemos tenido esa capacidad de resistir cuando peor estábamos, de tener fe y bueno, no sé si es justo o no, pero sí que creo que es merecido. Hola, mister. Luis Mora para Cadena SER. Por aquí, casi volviendo al inicio, si puede hacer una reflexión, una lectura del partido. Bueno, pues sabíamos a qué tipo de equipo nos enfrentábamos. Es un equipo que con la pelota hace cosas, que sus centrales hoy eran más agresivos de lo habitual. Es verdad que nosotros les dábamos espacio, que bueno, pues Sergio y cuando juega Nico son dos jugadores que se manejan muy bien entre líneas, que es un equipo muy vertical, que tienen un delantero de otro nivel. Bueno, pues por eso están líderes, tienen un muy buen entrenador y si todo es normal podrán ascender y deberían ascender. Partiendo de esa base de la dificultad que tenía el partido para nosotros, de lo parejo que creemos que podía ser, pues bueno, hemos demostrado también ese talento individual que tienen mis futbolistas, aparte de lo colectivo, que por eso están en primera. Estoy muy contento de bueno, cómo hemos tenido esa capacidad de defender en 4-1-4-1, como la segunda parte hemos estado más cómodos cuando íbamos perdiendo con línea de 5. Son cosas de estas que tiene el fútbol que muchas veces son inexplicables, pero bueno, creo que un partido muy igualado ante un muy buen equipo y que hemos tenido la capacidad de resistir, de ajustar y sobre todo de atacar con mucha personalidad y determinación en los últimos minutos. Joaquín Américo, Canal Sur Radio. En cada partido hay momento y momento, y yo creo que el partido de hoy precisamente lo gana el Leganés por los cambios, por la ofensividad que muestra en la segunda parte. ¿El Almería que has visto hoy es el que te pensabas que te ibas a encontrar aquí en este estadio? Sí, creo que, vuelvo a insistir, es un muy buen equipo, muy bien dirigido, que venía en una dinámica, no sé si desde octubre o desde noviembre, sin perder un partido. Lo tenemos que poner en valor porque la segunda división es muy competitiva. Bueno, como te he dicho antes, he hecho un poco un análisis general de lo que es el equipo, de la agresividad que han tenido los centrales. Bueno, en el lado derecho ese par vertical muy abierto han sido muy profundos. Nos ha costado defender por ese sector más. Sí, me esperaba un equipo que nos pudiera dominar en momentos. Sabíamos que teníamos que tener paciencia con el balón, como hemos tenido la primera parte. Creo que hemos ajustado bien la primera parte y la segunda parte es verdad que con la pelota y esa salida de 3 nos ha costado un poco más porque Lázaro ya se hundía y no recibíamos tan fácil como en la primera, Adrià, donde nació el primer gol. Bueno, creo que ha habido ajustes que nos han hecho estar un poco más incómodos los primeros minutos del partido y bueno, pues luego los cambios, para nosotros Miguel, Dani, Diego, Juan, que ha entrado, Iván, son todos muy importantes en el día a día, pero hoy pongo en valor el partido de Robert, que venía de poco minutaje, de Munir, de futbolistas que están participando menos, que no lo tienen fácil para entrar en el 11 y creo que han hecho muy buen partido. Borja, ayer me decía Chema India que si tuviera 40 millones que se llevaría a Luis Suárez. ¿A este futbolista tú lo ves raro jugando en segunda división? Raro en el aspecto de que me parezca raro que esté en segunda. Sí.
Bueno, ya no es la categoría de donde esté, es que está en un gran club, creo. Entonces es normal que la Almería tenga esta capacidad de tener muy buenos futbolistas. Creo que independientemente de la categoría, que ya estaba Luis el año pasado aquí, pues que es más el club donde van los futbolistas. Las categorías, por desgracia, para muchos equipos pues van y vienen, pero creo que es un activo muy importante que tiene el club y que hace las cosas muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. Mucha suerte.
Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa con Rubi. Cuando queréis preguntas, Joaquín. Buenas noches, Rubín. Buenas noches. Joaquín Américo en Canal Sur Radio. 3 meses y 2 días después el Almería cae. No sé qué es peor, la derrota o... Ha hecho un buen partido, ha trabajado muy bien, pero ha habido pues esos minutos finales donde quizás hemos pues bueno, pecado de falta un pelín de oficio en alguna situación y nos ha costado el partido cuando mejor estábamos y cuando la eliminatoria la veíamos más cerca que nunca. Prefiero también, por otro lado, haber tenido la posibilidad, ¿no?, de haber podido pasar, que no que nos hubieran pasado por encima y no hubiéramos tenido ninguna opción. Pero estamos tristes porque estamos muy ilusionados con esta competición y se nos ha escapado de las manos cuando mejor estábamos, reconociendo que tenemos que felicitar a nuestro rival también, por supuesto, que ha hecho su buen partido y que ha esperado su momento para darnos la puntilla. Mister, buenas noches. Estamos Hola. en directo en el Carrusel Deportivo de la SER, Rubi. Estamos tristes, dice, Sí. que esto no afecte a la Liga y se ha competido contra un equipo de primera con la cabeza alta. Sí, sí, eso no tengas duda de que es esa ambición que tenemos, ¿no? Que a veces cuando te llevas un palo, pues te viene ese pequeño bajón y los futbolistas se han quedado un poco chofs porque, bueno, porque han hecho un trabajo para también tener opciones de pasar. Repito que quiero felicitar al Leganés, que no para nada estoy diciendo que hayamos sido muy superiores. Creo que la primera parte ha sido bastante igualada y la segunda sí que hemos estado muy bien hasta el empate a 2. Pero es lo que hay y como dices y como digo, mañana vuelve a salir el sol y vamos a ir a por todas a preparar el partido del Huesca y a por nuestro objetivo principal, que es el que sabéis todos que tenemos. Rubi, ¿qué tal? Buenas noches. En un partido de detalles hay un detalle final que ha terminado resultando clave, que es la jugada del gol del Leganés, pero que viene previa de una jugada bastante dudosa de Luis Suárez dentro del área. La retransmisión no lo hemos podido ver porque no han puesto una repetición de ese posible agarrón, de esa posible jugada. Indagando ahora en las fotos, dándole para atrás en la retransmisión, sí que parece que hay un agarrón con las dos manos sobre la espalda de Luis Suárez. No sé si tú eso lo has podido ver en directo o no. No he podido ver porque las únicas imágenes que hemos podido ver eran las de cámara táctica, que estábamos repasando alguna jugada y ahí los ves pequeñitos y no puedo decir. Sí que es verdad que es la jugada que marca el partido porque estás a punto de poder marcar el gol y por centímetros, porque sí que han tenido que revisar la posición del rematador final. Es decir, hoy los centímetros nos han condenado porque y seguramente con justicia, porque el gol de Arnau no ha sido gol por centímetros, el otro gol de Nico sí que creo que el fuera de juego era más claro de Marpubí, luego los centímetros ese agarrón si el árbitro no lo ha considerado y el remate final. Ha sido un poquito, incluso Lopi ha tenido mala suerte que se ha resbalado porque estaba a punto de hacer la falta y ya lo tenía cogido pero se ha resbalado, o sea que la jugada se hubiera acabado ahí. Pero esto es el fútbol, es decir, nos han marcado 3 goles con pocas situaciones y nada, y tenemos que aceptar la realidad y dar la enhorabuena al Leganés. ¿Qué tal, Jordi Folqué, Cadena COPE? Luis Suárez no va a estar el domingo contra el Huesca, Rachat mañana se opera. ¿Y qué ha pasado con Marecci? Bueno, Marecci, como sabéis, tuvo lo de las náuseas y los vómitos y todas estas diarreas y ayer se incorporó al entrenamiento y no se encontraba, parecía que ya se encontraba bien porque yo incluso lo dije públicamente y resulta que no pudo acabar el entrenamiento, que tenía problemas y vamos a ver cómo está. Pero bueno, al final nos tenemos que intentar sobreponer e intentar pues no pensar en los que no están, sino apoyar entre todos a los que vayan a participar en ese partido, que todos también sabéis que es un partido duro y complicado con un equipo muy rocoso. Buenas, Rubi, aquí Fran Panadero para Muy de Fútbol. Yo te quería hacer como una doble pregunta. Primero, esos 15 últimos minutos que al final dejan una sensación un poco rara porque hasta el momento del penalti no se había visto tampoco un Leganés que hubiese llegado mucho a portería y al final te vas con una sensación de que se podía haber ganado el partido fácilmente pero se te va y no hay ni opción de prórroga. Primero un análisis de eso y después preguntarte también por la actuación de Lázaro, que es verdad que a lo mejor en la primera parte sí que se la ha visto un poco más perdido, pero luego con el gol, que creo que le puede motivar, y con algunos ajustes que parece que ha hecho, ¿no? Que venga más a recibir, que se meta un poquito más por dentro para darle a Centelles por fuera, pues que le haga también una valoración de su actuación. Gracias. Sí, luego analizas los 3 goles que nos han marcado y tengo la sensación de que podíamos haber hecho mucho más en los 3 goles. Eso es verdad, pero también no recuerdo ninguna otra situación o parada de mérito de Fernando. Quiere decir que en general ha habido un trabajo muy bueno, pero ha habido
una parte de virtud del rival y una parte que nosotros creo que en estos 3 goles concretamente podíamos haber estado mejor. Eso es verdad. Es decir, hemos reducido al rival a 3 ocasiones de gol en todo un partido en primera división. Y respecto a Lázaro, hemos de pensar que llevaba sin competir de un partido de inicio no sé cuántos meses, que él al final está cogiendo también ritmo de competición, que en la primera parte le ha sido un poco más difícil para situarse y todo esto, pero bueno, él ha intentado cumplir y es verdad que en el descanso hemos ajustado alguna situación, tanto con Lázaro como con Arnau, que creo que nos ha ido muy bien para estar mejor colocados y cuando teníamos la pelota poder tener más posibilidades de ataque. Y en la segunda parte le he visto bastante inspirado. La verdad es que ha estado bastante bien y repito que lleva mucho tiempo sin jugar y que tenemos que tener tranquilidad. Ha marcado un gran gol. Ya dijimos que firmábamos gol con Lázaro. Lázaro es un jugador que tiene gol y en eso nos tiene que ayudar. Mister, ayer hablabas del tema de que estábamos pendientes del tiempo de recuperación de Rachat. Sí. Ahora Milovanovic. No, pero bueno, no grave. Sí. No grave. Bueno, el tema es que si en las últimas horas comentaste que estabais analizando la posibilidad de ir también al mercado por un 9. ¿Habéis hablado algo en las últimas horas? ¿Hay alguna novedad o no? No hay ninguna novedad, Rafa. De momento no hay ninguna situación que valoremos así. Es cierto que de aquí a final de mes pues pueden cambiar las cosas o se puede ver si hay algo interesante, pero a día de hoy estamos jugando prácticamente con 2 delanteros. Tenemos a Luis, tenemos a Leo, tenemos a Lázaro que puede jugar ahí. Acompañando al delantero puede jugar Sergio Rivas, puede jugar Nico. Es decir, tenemos futbolistas para 2 posiciones, prácticamente 5. Entonces tendría que ser una oportunidad de mercado muy importante que pudiéramos ver, ¿vale? Entonces, pero, repito, de aquí a final de mes podría cambiar la situación, pero a día de hoy no. Muy bien, concluimos. Gracias, ¿Sí? mister. Venga, gracias.